El Poder Judicial los protegió por años para que no fueran extraditados. Narcotráfico, homicidio, secuestro, extorsión, lavado de dinero, portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entre otros, sus delitos. Fueron líderes del cártel de los Zetas y antes de su entrega a Estados Unidos señalados como jefes del cártel del Noreste. Son los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos como Z40 y Z42. Es un procedimiento que no debe de durar más de 45 días, la ley es clarísima. Tenemos casos de 11 años. Es decir, es lo más ridículo y desproporcionado que ustedes se puedan imaginar. En el caso del Z40 y Z42, son 8 y 11 años los que han estado echando para atrás las audiencias y todo el argumento, todo, es que dicen ellos que ellos no son ellos, que ellos son otros. Cuando tenemos todos los procedimientos con las fotografías, con los datos signales, con todo. Y para que se pueda desahogar esa diligencia, han hecho uso ante los jueces, y los jueces lo han aceptado, los razonamientos y las excusas más absurdas y más desproporcionadas que ustedes se puedan imaginar. Es decir, nos han convertido eso en un territorio de una evidencia que es verdaderamente vergonzosa. Miguel Ángel N., alias Z40, su proceso fue pospuesto en 79 ocasiones. En el caso de Oscar N., alias Z42, su procedimiento fue pospuesto en 54 ocasiones. Estos dos sujetos fueron responsables del homicidio de 17 servidores públicos que trabajaban en la custodia de los centros penitenciarios federales y constantemente amenazaban y amedrentaban al personal. Los gobiernos de México y Estados Unidos coincidieron que las trabas judiciales habían impedido hasta ese momento la entrega de los líderes zetas. Están amparados. El presidente López Obrador insistió en la extradición. ¿Quién los tiene amparados para no poderlos extraditar? El Poder Judicial. Yo lo he hablado con el gobierno mexicano varias veces, pero lo que nos ha parado han sido los jueces. Instancias federales presentaron quejas administrativas contra más de 15 juzgadores por dilaciones en los procesos, pero no ha habido sanciones. Los Zetas se formaron bajo de Ociel Cárdenas Guillén cuando él tomó control del cartel del Golfo después de que fue capturado Juan García Abrego. Entonces él se reunió con un desertor de las Fuerzas Armadas de México, Arturo Guzmán de Sena, y él tenía un código cuando usaba el radio de Z1 y de ahí cogió el nombre Los Zetas. Ociel Cárdenas las empieza a hacer su guardia pretoriana, pero luego las manda a Nuevo Laredo para cuidarle la plaza de la entrada de otros grupos, entre ellos, más adelante también, el Cártel de Sinaloa. De Sena comenzó a desarrollar ese grupo y trajo aproximadamente 30 desertores del grupo aeromóvil de las Fuerzas Especiales de México. También trajo grupos de las Fuerzas Especiales de Guatemala, los Cabiles. Llegó el tiempo que ellos controlaban más territorio en México que el cartel de Sinaloa.
Entre sus zetas y la protección de autoridades federales, estatales y municipales, Osiel Cárdenas Guillén se convirtió en amo y señor de Tamaulipas. Varios gobernadores han sido señalados por nexos con ese grupo criminal, pero en la actualidad solo Tomás Yarrington está siendo procesado en el altiplano. Un agente de la DEA y otro del FBI andaban con un informante en Tamaulipas y el informante le estaba dando información de dónde vivían, de qué negocios tenían, y entonces Osiel Cárdenas y algunos miembros de su cartel los pararon. Y entonces Osiel Cárdenas dijo, hay que entregar al informante, si no vamos a matar a todos ustedes. Y entonces negaron entregar al informante y el agente de la DEA le dijo, mira, ¿tú te acuerdas lo que pasó con el cartel de Guadalajara cuando mataron a Kiki Camarena? Y se paró a pensar Osiel Cárdenas y le dijo, mira, este es mi territorio, váyanse de acá, yo soy el que controlo aquí. Solo que se fueron los elementos, cruzaron a los Estados Unidos, pero era un grupo violento. El 14 de marzo de 2003, la suerte de Osiel Cárdenas Guillén cambió. El Matamigos fue capturado por el ejército en Matamoros, Tamaulipas. El camino al aeropuerto fue muy violento. Los zetas hicieron todo lo posible para rescatarlo. Utilizaron bazucas, granadas, rifles de alto poder, vehículos de blindaje artesanal conocidos como monstruos, hasta francotiradores. Fracasaron. Cárdenas Guillén fue trasladado a la Ciudad de México y después al penal de máxima seguridad de El Altiplano. Fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2007. Cuando él es encarcelado, ellos pues deciden hacerse un grupo por sí mismo, un cártel del narcotráfico. Llegaron a ser un grupo muy importante, muy violento, muy temible, sobre todo porque pues este entrenamiento militar que habían recibido en Estados Unidos y en otras latitudes del mundo los hizo justamente ser muy eficientes en su trabajo, pero su trabajo maloso, pues, delincuencial. Los zetas, ya al mando de Heriberto Lascano, el Lasca o el Z3, dominaban todo el Golfo de México desde la frontera con los Estados Unidos hasta el Caribe. Y ellos utilizaban tácticas así que se usan en las guerras, tácticas de psicológicas, decapitando rivales. Y yo me acuerdo en una ocasión en el estado de Veracruz que pusieron cadáveres, como 40 en una carretera que estaban decapitados, solo que ellos usaban terror, no nomás contra de sus rivales, pero también contra el gobierno de México. Ellos traficaban droga, vamos a decir que establecían rutas, territorios, ¿no? A través de los cuales traficaban, pero empezaron, como otros grupos delictivos, a ejercer otro tipo de presiones sobre la población.
de cobrarles piso, secuestrar gente, secuestrar migrantes, digamos que era una manera de completar, vamos a decir, el ingreso que da el solo tráfico de drogas, ¿no? Ellos traen otra lógica. ¿Por qué? Porque la lógica es de controlar territorios. Y a partir de controlar un territorio, puedes controlar las actividades que se realizan en ese territorio, empezando primero por las actividades ilegales, ¿no? Los bares, los giros negros, la prostitución, el juego. Entonces ellos empiezan a cobrar piso, empiezan a extorsionar, y como tienen esa capacidad de controlar el territorio, empiezan a diversificar sus actividades. Los Zetas fueron el primer grupo criminal que comenzó a robar hidrocarburos, el llamado huachicol. Ellos fueron los que comenzaron con el robo de combustibles, ¿no? El robo de derivados del petróleo, de combustibles en general, inclusive se dice de petróleo crudo, ¿no? Bueno, pero no se puede entender esto sin la colusión con personal de la paraestatal en ese momento, que era Petróleos Mexicanos. Con la muerte de Lasca en un enfrentamiento con elementos de la Marina en Progreso, Coahuila, Miguel Ángel Treviño Morales tomó el control de la organización criminal. Miguel Ángel Treviño, él comenzó a coger fuerza y era uno de los líderes de los Zetas. No era militar, pero era hasta más violento que los otros líderes que eran militares. Y entonces él y su hermano Omar tomaron control de los Zetas, y ellos demostraron que ellos tenían capacidad de tomar control y expandir el territorio que tenían los Zetas, y por eso llegaron al poder. Los Zetas eran un grupo diferente, operaban en franquicias. Estas células no se dedican al narcotráfico. En realidad, hablamos los años más importantes de los Zetas, no que eran un grupo de narcotraficantes, eran un grupo de extorsionadores. Algunos le llegaron a llamar franquicia criminal. Yo más bien le llamaba una corporación criminal, porque cada quien se dedicaba a diferentes cosas, ¿no? Durante varios años, los Zetas pactaron con los cárteles de los Beltrán Leiva y de Juárez, enfrentando al cártel de Sinaloa. La guerra en tiempos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto dejó miles de muertos y desaparecidos. A partir del 2008, 2009, ellos empiezan a reclutar muchachos, ¿no? Que eran muchachos que pertenecían a pandillas, muchachos de la calle, y así empezaron a ejercer un control, ¿no? Por el otro lado, pues también le cobraban piso a los taxistas. Algunos taxistas se convirtieron también en extorsionadores, fueron parte de su red de secuestro. Cualquier amenaza recibida a los Zetas, pues se obedecía rápidamente, porque estaban dispuestos a llegar a cualquier límite, ¿no? De herir mortalmente, asesinar y hasta quemar los cuerpos de las personas, ¿eh? Hablo de ciudadanos comunes, no nada más los enemigos, sino gente pues de todos los días que a los cuales afectaban, ¿no? Y también pues se dedicaron a traficar migrantes. Los Zetas cometieron varias masacres. Una de ellas fue en Allende, Coahuila, ocurrida del 18 al 20 de marzo de 2011. No tenían respeto para el imperio de la ley, no tenían respeto para la humanidad. Eran terroristas. Mataron a mucha gente, quemaron casas, y la policía no entró porque les dijeron: si ustedes entran aquí, lo mismo van a pasar con ustedes. Los Zetas cobraron venganza contra Alfonso Cuellar, Héctor Moreno y Luis Garza, quienes supuestamente colaboraban con autoridades de Estados Unidos y, además, se habrían llevado $10 millones del tráfico de drogas. Hubo vamos a decir, un trascendido
que dejó, por cierto, correr un agente policial de los Estados Unidos con respecto a que les habían pasado la información de cómo estaban operando en esa zona. Ellos tomaron venganza, o sea, la matanza de Allende es una venganza. Ellos fueron a cobrarse lo que les habían hecho como delación, y por eso es tan mortal, ¿no? Me parece que se habla de no menos de 300 muertos, más otros cientos de desplazados. Varias camionetas con más de 60 sicarios ingresaron a Allende, ubicado a 60 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Los Zetas, comandados por los Treviño Morales, levantaron a familiares y personas relacionadas con Cuéllar, Garza y Moreno. Fueron saqueadas y destruidas más de 30 casas y negocios, mataron decenas de personas y desaparecieron otras más. Entre 2010 y 2011 se registraron 2 masacres en San Fernando, Tamaulipas. El 22 de agosto de 2010, el cártel de los Zetas mató a 72 migrantes centroamericanos. Entre marzo y abril de 2011, grupos de migrantes comenzaron a ser secuestrados por los Zetas. A lo largo de esos días, fueron halladas varias fosas clandestinas. Se contabilizaron 193 muertos. Otra masacre cometida por los Zetas fue en el Casino Royal en Monterrey, Nuevo León. El 25 de agosto de 2011, un grupo de al menos 10 personas llegaron al lugar en 4 vehículos. Bajaron con garrafones de gasolina, entraron al lugar, rociaron de combustible y le prendieron fuego. Murieron 52 personas. Miguel Ángel Treviño Morales se movía por Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila sin contratiempos, pero el 15 de julio de 2013 fue capturado por la Marina. Esta persona tiene 7 órdenes de aprehensión de diversos jueces federales y está involucrado cuando menos con 12 averiguaciones previas. Está acusado de delincuencia organizada, homicidio, delitos contra la salud, tortura, lavado de dinero, portación de arma de fuego para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entre otros. Esta persona también se le ha señalado como quien ordenó el secuestro y el posterior homicidio de 265 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. El Z-40 se desplazaba en caminos de terracería entre Coahuila y Tamaulipas. A las 3 de la madrugada se instalaron retenes porque se sabía que, en cualquier momento, Treviño Morales pasaría en el lugar. Alrededor de las 3:45 de la mañana, un helicóptero de la Marina observó una camioneta a 27 kilómetros de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Con la presión de la aeronave, el vehículo del Z-40 tuvo que frenar en uno de los retenes. Miguel Ángel Treviño Morales y sus 2 escoltas fueron capturados. A estas personas se les aseguraron $2 millones que traían consigo en esta camioneta, así como 8 armas largas y alrededor de 500 cartuchos útiles de diversos calibres. Junto con este individuo también se detuvo a otras 2 personas. Uno de ellos responde al nombre de Abdón Federico Rodríguez García, de 29 años de edad, y el otro es Ernesto Reyes García, de 38 años de edad. Casi 2 años después fue detenido Omar Treviño Morales. Conocido por su perfil extremadamente violento, es uno de los 122 objetivos prioritarios fijados por el Gobierno de la República y considerado uno de los principales generadores de las pugnas entre los grupos delictivos en las entidades de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Diversas agresiones a representaciones diplomáticas de los Estados Unidos en Nuevo León y en Tamaulipas. El incendio al Casino Royal en 2011, hecho en el cual fallecieron 52 personas.
Los Treviño Morales invirtieron sus ganancias ilícitas del narcotráfico en inmuebles, vehículos, bares, hoteles, empresas de servicios petroleros, entre otros. Sus inversiones estaban en México, Centroamérica, incluso en Estados Unidos. Como el rancho que tenían en Oklahoma, donde criaban caballos de carreras. Ahí se lavaron millones de dólares. Ellos tenían vínculos con grupos aquí en los Estados Unidos. Y uno de los hermanos de Omar y de Miguel Ángel, José, comenzó un rancho en Oklahoma donde tenía caballos de carrera. Y lo estaban utilizando para lavar millones y millones de dólares. Estaban comprando caballos de carrera. Y me acuerdo que tenían un caballo que se llamaba el Piloto, que ganó una carrera en Río Doso, Nuevo México, donde ganaron $1 millón con ese caballo. José Treviño Morales fue detenido el 12 de junio de 2012 y condenado a 20 años de prisión por lavado de dinero. El 27 de febrero pasado, los hermanos Treviño Morales fueron entregados a Estados Unidos con otros 27 delincuentes. Los líderes zetas comparecieron ante la Corte de Distrito de Columbia en Washington, D.C. El Z40 y Z42 se declararon no culpables ante el juez Trevor McFadden. Fueron acusados de tráfico de cocaína y marihuana, delitos con armas de fuego, lavado de dinero y por encabezar 2 organizaciones criminales, los Zetas y el Cártel del Noreste. Los fiscales de Estados Unidos aseguraron que tienen miles de pruebas contra Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, correos electrónicos y llamadas telefónicas interceptadas, documentos relacionados con incautaciones de droga y dinero, además de diversos testimonios. Por cuestiones de seguridad y su alto perfil criminal, las autoridades estadounidenses separaron a los Treviño Morales. El Z40 se encuentra preso en una cárcel de Virginia, mientras que su hermano menor, el Z42, fue llevado a la prisión metropolitana de Brooklyn en Nueva York, donde también están Ismael El Mayo Zambada y Rafael Caro Quintero. Yo creo que ya no van a salir de la cárcel. Yo creo que los Estados Unidos iba a buscar una cadena perpetua y lo que tema mucho de estos narcotraficantes es la extradición, porque ya no tienen acceso a los grupos criminales que manejaban y ya no pueden sobornar, ya no pueden amenazar. Una investigación reciente del periodista Seth Harp reveló que integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses tendrían nexos con cárteles mexicanos, entre ellos los Zetas. Sí, creo que pueden recibir acusaciones nuevas en función de una información que acaba de salir en estos días. Resulta ahora que exmilitares de élite mexicanos traficaban junto con militares en activo de los Estados Unidos drogas y armas. Eso va a ser un gran escándalo. Creo que cuando sean llevados a juicio en la corte los Morales, va a salir a relucir este tema, o a lo mejor antes, ¿no? Porque pues afecta a la narrativa histórica tradicional
de los Estados Unidos de que los malos nada más eran de este lado de Tamaulipas, ¿no? Sino que también hay malos del otro lado, ¿no? En Carolina del Norte, en donde está el Fort Bragg, y donde hay también militares de élite que están involucrados en delitos de alta consideración, como es el tráfico de drogas y la venta de armas, ¿no? El 6 de agosto pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 3 integrantes de alto rango y un socio del Cártel del Noreste, encabezado por familiares y hombres de confianza de los Treviño Morales. Uno de los sancionados es Abdón Federico Rodríguez García, alias El Cucho. Es considerado el número 2 del Cártel del Noreste y señalado de narcotráfico, homicidio, extorsión, robo de combustible y lavado de dinero. El Cucho fue arrestado en 2013 junto a Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40. Otro de los sancionados es Ricardo Hernández Medrano, conocido como el Macabélico o Comando Exclusivo. Sus conciertos se utilizan para blanquear dinero en nombre de la organización y el 50% de sus regalías provenientes de las plataformas de streaming va directamente al grupo. Un día después, pero aquí en México, una jueza de control de Tamaulipas absolvió y ordenó la libertad de Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, conocida como La Mojón, sobrina de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales. La detenida enfrentaba acusaciones de asociación delictuosa, homicidio y delitos contra servidores públicos.